Hablábamos, ¿cuándo fue que estuvimos con Tacheta? Que decía, bueno, no, yo no estoy mirando mucho lo que pasa a nivel nacional, pero bueno, está buenísimo ir sumando perspectivas y por eso invitamos hoy nada más y nada menos que al presidente del Consejo Deliberante, a Rubén Álvarez. Que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, gracias, muy bien. Bueno, buenas tardes para ustedes y para los oyentes. Bueno, gracias por venir. Ahí le escribimos, ya ves, la venía correteando desde la semana pasada, Que no eh, estaba en Esquel, o que no sea, por estabas eso en no Esquel. había podido venir. Estabas en Esquel. Bueno, y hoy le hacía un poco, le hacía la pregunta un poco en chiste, me decía, ¿de la UCR? Le pregunté, le digo, bueno, nos faltaba alguien que venga de la UCR. Bueno, un Sí, poco ahí si quieres responder un poco a lo que estábamos hablando afuera. sí, obviamente. Desde o sea, de la UCR me empecé a militar en el centro de estudiantes de la secundaria cuando no era tan fácil. Me acuerdo el director de mi secundaria era gente del proceso todavía, así que bueno, Mm. tengo unos cuantos años y no era sencillo. Pero bueno, participé por suerte de toda ese renacer que hubo me acuerdo, la PDH Bueno, nos convocaba a los centros de estudiantes, realmente fue una movida Efervescente a full. muy genuina, porque de hecho hay gente que hoy todavía sigue en esos espacios militando y bueno, los mejores recuerdos de esa época, pero sí, radical y la verdad, cuando más pasa el tiempo, más convencido aún de serlo. bueno, año que empezó y después va tomando otro tono. No sé si tiene que ver también con el contexto político en general, y hablábamos también un poco de eso afuera. Hoy tampoco es fácil hacer política, pareciera, ¿no? Que todo te pone en una vereda cada vez más chiquitita, pareciera, y cuando en realidad debería ser un poco al revés, ¿no? La política debería servir para unirnos. Sí, pero bueno, que de hecho no hay diálogo, o sea, no hay política posible si no hay diálogo. Me parece más allá de lo que cada uno piense y de la creencia que cada uno tenga. eh, por ejemplo, Francisco fue un referente del diálogo. Y no lo digo por ser, a ver, soy católico bautizado, pero digamos, no voy a la iglesia, no, hace muchísimo tiempo que no tengo contacto con la iglesia. Pero mismo renegar por ejemplo, la actitud de Francisco. Hoy veía una foto en uno de los estados que estaba Cafiero, Alfonsín y Bergoglio, ¿no? Y la verdad que ver a esas tres personas con las que uno puede acordar más o menos, porque aclaro que yo con Cafiero la verdad que no acordaba casi en nada, pero qué persona positiva para un país. Una persona que no dudó en apoyar a Alfonsín cuando tuvo que hacerlo porque estaba en riesgo la democracia. Y que salió al balcón, quizás por ahí pagando costos Costo político. políticos, porque después terminó perdiendo una elección contra Menem, que era increíble que Cafiero perdiera contra Ujú, Menem. Pero digo, mm. gente que priorizaba el bienestar general, o sea, no que estaba en la chiquita de que a ver cómo me salvo yo. ¿Y qué es lo que yo veo hoy con esto de la casi desaparición de los partidos políticos, todas estas actitudes que se han venido trayendo hace tiempo de propiciar todo lo que sea alianzas y alejarnos de los partidos políticos, y que además le permiten a la gente hoy, como se dice, panquequearse, cambiarse de bando sin que nadie le facture nada. Hace 30 o 40 años a ningún peronista se le iba a ocurrir irse a un bloque radical, porque el costo que iba a pagar iba a ser muy grande, porque había llegado a ese lugar con el voto de peronistas. Y viceversa, digo, cada uno tenía su espacio político. Hoy parece que uno puede cambiarse de bloque o de bandera política como de pantalones y nadie, no tiene costo político. Entonces, bueno, y sin además tener en cuenta que uno llega, yo reconozco que mi banca es del Partido Radical. El día que Ujú. yo no pueda responder a lo que los radicales quieren, tengo que hacer un paso al costado. Pero bueno, eso parece antiguo. Por ahí cuando uno habla de política con gente más joven, obviamente que los trata de viejo y que la verdad somos grandes, pero la verdad que hay límites, hay fronteras que no se tienen que pasar, porque no, está claro que no hace bien. Y de hecho hoy estamos padeciendo. En mi caso, hablábamos recién fuera de micrófono, cuando se instauraron las PASO, para mí fueron un golpe a los partidos terrible, porque bueno, de ahí en más, los candidatos no salían de las internas partidarias, sino que salían de alianzas o de un repollo, y bueno, no respondían a quien los había llevado a ese lugar, y no, a veces ni siquiera representaban, sin irse, ni siquiera los ideales de quien los había llevado a esa banca.
Hay una, perdón que me Sí, meta, sí, Marucha, sí, hay sí, sí. una especie de transformación también de los espacios políticos, hay, o estamos en una transición hacia algo por ahí que todavía no le podemos dar un nombre. Yo creo que sí. Eh, por ahí no nos damos cuenta porque obviamente que los procesos sociales son bastante más largos y más complejos, pero creo que a nosotros Esta transición, ¿no? nos toca esta Compleja. transición. Ojalá sea volver a los partidos, porque de hecho a nivel mundial, y por ahí a lo mejor uno compara con Europa, que son democracias parlamentarias, que no tiene nada que ver el que conformen desde un parlamento quién es el Ujú, presidente. ujú. Acá Sí, es demasiado indirecto, ¿viste? Acá parece que quisimos inventar algo de eso, pero sin el Parlamento, Ujú. porque en realidad es así que quizás los presidentes que están no terminan representando a las mayorías, pero además de eso, el no respetar a quien gana, ¿no? Sea quien sea. Yo, la verdad que Sí, y al que pierde también, Y digo, al que porque, pierde, o pierde, porque hay gente que, sí, sobre todo en el sí. Consejo Deliberante, las minorías tienen que estar representadas y como tales tienen que tener voz también. Yo estoy ahí en el Consejo Deliberante por haber perdido una interna Ujú. con el intendente. O sea, la línea de María Eugenia Estefanía, del Partido Radical, hicimos una interna, ¿se acuerdan? Que fue el Sí. debate. Bueno, listo, perdimos y por el sistema DON me correspondió ocupar el cuarto lugar. Pero más allá de eso, para mí lo que prima es trabajar en el Consejo Deliberante por la gente. Pero no como speech de que no, yo trabajo para la gente. No, porque es por lo que me pagan todos los días. Y es lo que tengo que hacer. Hoy a la mañana se dio un caso que, bueno, lo habrán visto en las redes, que la verdad que me parece que es la antítesis de lo que estamos hablando. Es la oportunidad en una mesa, como representantes del pueblo, porque eso es lo que somos, consultar y preguntar todo lo que sea a una funcionaria municipal y terminamos agraviando y destratando sin más razón que a lo mejor el mal humor que alguien arrastraba por sí. Porque yo digo, ¿Querés desplegar un poquitito lo que Sí, pasó, por favor? y también, sí, perdón, pero también recordar que estuvo la semana pasada acá Evangelina Ujú. Chamorro y nos mencionó que habían pedido la presencia de la funcionaria en el Consejo Deliberante y ella mencionó, digo, para dar también continuidad y mostrar esta otra perspectiva, sí, sí, porque se hizo entonces hoy la presentación del informe por parte de sí, Marina López Reyes de la Gerencia de Tratamiento de la Residuos. concejal Chamorro en la sesión anterior, porque por ahí también se escucha de que no se tratan los pedidos de la oposición. Bueno, en la sesión anterior, en la del viernes pasado, pidió que se citara a López Rey, gerente del GIRSU, para evacuar todo tipo de consultas y que se pidieran informes por escrito. Los informes por escrito se pidieron, nuestros pedidos van al Ejecutivo y el Ejecutivo después los eleva A las áreas. a quien corresponda. A ella le llegó ayer al mediodía el pedido, por escrito. Entonces lo que nos dice, voy con los dos directores para evacuar todo tipo de dudas. Sí. Tengo 26 hojas nada más elaboradas del informe, porque la verdad es que lo hice hasta anoche y no llegué a terminarlo. Entonces, pero evacúo todas las dudas que tengan verbalmente y en la semana les entrego el informe. Bueno, así fue como se presentó. Estaban dos concejales de la oposición, Escalona y Chamorro. Escalona se levanta apenas llega la secretaria, la gerente y se va a atender una llamada telefónica o algo así. La concejal Chamorro, cuando la gerente López Rey empieza a explicar, dice, bueno, esto es como, parece una alumna de la secundaria que no hizo la tarea, tratando de justificarse. La verdad que no sonó muy simpático, pero bueno, ella siguió tratando de explicar y de poner blanco sobre negro todas las dudas que se le planteaban. En un momento llega Escalona, bueno, también empiezan en las preguntas y bueno, yo como presidente soy integrante natural de todas las comisiones. Empieza a cuestionar mi participación en la comisión, muy raro porque Martín es una persona que lee mucho y que el estatuto lo conoce de pe a pa porque siempre de hecho está insistiendo con que no se cumple con el reglamento, que no se cumple con el reglamento y bueno, a ver, Está en el protocolo mismo del... claro, voy cuestionando mi presencia y bueno, y en un momento repite dos veces un insulto que no tenía nada que ver con la reunión. De hecho, llegó al punto que la presidenta, con buen tino, dice, bueno, listo, seguimos otro día porque indudablemente no están las condiciones dadas para poder seguir. Entonces digo, uno puede gustarle más o menos la respuesta. Ahora,
uno tiene que estar sentado ahí haciendo las preguntas que el vecino querría hacerle. Porque de hecho hasta yo le hice preguntas, que soy del oficialismo, que la verdad que tenían que ver con que, a ver, con los puntos limpios estos que se están instalando. Una de las cosas que se le cuestionaron hoy, porque se le preguntó por los puntos limpios, empezó a explicar y dice, bueno, pero antes decían que en la anónima no podían estar los puntos limpios y ahora ponen un punto limpio en la anónima. Entonces la gerente explica, y uno de los directores explican, antes el formato anterior en el que la gente podía arrojar bolsas de basura, en el que costaba 3-4 horas evacuarlo, bueno, no era prudente. Hoy el nuevo punto limpio, que son cajas de metal cerradas en las que solo entran en el de las botellas de vidrio, no sé si ustedes lo habrán visto, es un agujero en el que no puede, porque también la realidad es que han encontrado hasta perros muertos en los puntos limpios. Entonces digo, lugares con cámaras, seguros, en los que uno puede estacionar sin entorpecer el tránsito, porque cuando el primero que instalaron, que fue acá en la Plaza del Cielo, claro, acá triqui. Una de las cuestiones que tenía era la accesibilidad, digamos, el estacionamiento rápido, de que el vecino que se toma el trabajo de ir a depositar la basura ahí tenga posibilidad de estacionar y de no tener que estar dando 3 vueltas manzanas, o el mismo camión de la basura no tenga que estacionar en doble fila para juntar la basura. Entonces, o sea, a mí me pareció realmente lógica la mayoría de las respuestas, pero si no me hubiese parecido lógica, no me da derecho al insulto. Y que se terminara una reunión que la verdad que para mí venía con un trámite muy positivo, y sin embargo se termina la reunión por una falta de respeto total, y no sé, la verdad no sé basado en qué, porque yo mismo le dije a Martín Escalona de que teníamos que hablarlo. Bueno, después yo recibí visitas, supongo que él habrá tenido sus actividades, tenía una comisión más después que le duró hasta el mediodía y no pudimos juntarnos, pero la verdad me parece que es fundamental volver al diálogo, más allá de las diferencias políticas. No podemos encerrarnos en que el otro es el enemigo porque piensa diferente, porque de hecho hay enemigos mucho más grandes que combatir, ¿no? Y tu presencia en el consejo eso, porque te interesaba el tema, digo, bueno, entiendo que no estás en todas las reuniones igual de comisión. No, estoy en las que puedo, porque bueno, la realidad es que yo particularmente atiendo a muchos vecinos por la mañana, está el trabajo de presidencia, pero cada vez que puedo, por lo menos un ratito estoy en las comisiones, porque sí, obviamente me interesan los temas. Y en este tema particular, que es un tema muy complejo, el de la basura, porque es complejo en todos lados. Entonces, lo que les decía yo hoy, tuve la oportunidad de estar desde casi los comienzos de la planta, porque yo era secretario gremial de ATE en esa época, y me acuerdo en la gestión de Williams, y los trabajadores estaban todos precarizados, todos contratados. Y bueno, el gremio municipal en ese momento no les quería, no les daba respuesta a sus demandas porque eran contratados, no eran de planta. Yo me acuerdo con Natalia Pineda, que estábamos en ATE, bueno, nos juntamos unas cuantas veces con los trabajadores y logramos al final un acuerdo con el intendente y con Rafael William de pasarlos a planta. Pasaron, el mismo día se terminaron afiliando al SOEM, pero son dos cuestiones aparte. Tenían una pertenencia política marcada y yo no voy a preguntar qué afiliación tenían para defender a un trabajador. La verdad que nunca lo hice mientras que estuve en ATE. Pero me llevó a recorrer la planta muchas veces. Y cuando por ahí se ganaban escobas de plata, la realidad es que también había muchísimas irregularidades, mucho más que ahora. Había denuncias penales por falta de combustible, por uso de los vehículos, por falta de, ¿se acuerdan? La venta de los fardos de lo producido en la planta. Entonces digo, ni una cosa ni la otra. No podemos vivir del recuerdo de lo que pasó y salió mal, porque indudablemente muchas cosas salieron mal. Me acuerdo cuando había gente que entendía en la materia que decía que la planta no podía estar ahí, porque iba a generar una fauna de aves al lado del aeropuerto que no estaba bueno, y de hecho uno va hoy a la planta y ve la cantidad de aves de gran tamaño que hay viviendo de la carroña de la basura, y además por las voladuras de material. Porque también si vamos al génesis de la planta, esa planta no era para esta zona. Era un proyecto nacional que en algunos lados funciona muy bien, pero acá nunca se iba a poder producir la cantidad de tierra fértil que se producía en otro lado, pues las temperaturas son diferentes y las humedades son diferentes. Entonces, en todo el invierno las lombrices no van a producir la tierra que producen en otros lados. El viento, que es una de las zonas más ventosas de esta zona en particular, es de ese lugar. Las temperaturas muy frías en ese lugar, que es mucho más frío que Esquel. Entonces digo, bueno, uno no puede ponerse a vivir de recuerdos de lo que salió mal,
pero escuchemos lo que se está haciendo y veamos cómo sumamos, en vez de ese ataque, la verdad, demasiado agresivo y que me parece que no nos conduce a nada, y de hecho, en principio, nos perdimos hoy la oportunidad de poder escuchar a un funcionario que además se lo citó la semana pasada y hoy estaba. No es que dijo, no puedo, denme tiempo. No, fue ella con los dos directores a explicar todo lo que correspondía. Así que bueno, una pena, y en mí van a tener una persona de diálogo siempre, he dialogado siempre. Cuando estuve en un gremio en el que ustedes saben es mayoritariamente peronista, de hecho era uno de los únicos radicales y estuve, no sé, 12 años trabajando y peleándola como corresponde, hablando, dialogando y discutiendo en los buenos términos todas las ideas, porque me parece que de eso se trata. Rubén, otra de las preguntas que le hacemos a los concejales que vienen, además un poco del contexto actual, también, y bueno, tu figura hoy es más de presidente, entonces quizás te corres un poco de ese lugar, pero aprovechar para preguntar cuáles son los proyectos o cómo se está trabajando con el Poder Ejecutivo también, pensando en la manera en que acompañan al intendente sobre objetivos para este año, también viendo un poco que el intendente tiene ahí un ritmo, estuvo también la semana pasada, y bueno, hablando un poco de los cambios en el gabinete, que va viendo año a año cómo todo eso avanza, si es dinámico o no. Imagino que deben tener ahí una buena batería de proyectos para trabajar para este año y conocerlos un poco. Sí, en realidad es básicamente la demanda en estas situaciones, si se puede hablar de crisis muy particulares, de esto que vos decías, de estos grandes cambios. Y nadie puede desconocer que estamos en una crisis económica, la verdad que muy grande, porque más allá que por ahí los números macro estén dando bien, la realidad es que la micro, la del día a día, la de los municipios, que terminan siendo una gran familia, no son fáciles. Creo que se está trabajando bien. Por ejemplo, hoy leyendo los despachos que salen para la sesión del viernes, sale, por ejemplo, lo del agua para los vecinos del camino a Valle Chico, salen adendas a los convenios que tenía el municipio con el Ministerio de Educación por el cuidado de las escuelas, porque por ahí la comunidad educativa obviamente que no tiene por qué saberlo, los detalles, y en todo momento se decía esa escuela está cerrada y el municipio tenía que arreglar el gas, y la verdad es que no era así, porque los convenios que se firmaron no contemplaban obras de gun. El municipio no podría haber intervenido en las cuestiones de gas porque no estaba habilitado para No le ello, competía. ni legal ni técnicamente. Tenían un compromiso, o sea, una modificación con el inicio de la gestión de Dasne, Chan, porque el Furcio, no lo sé, de Torres, hubo un cambio en cómo se seguían, ¿no? La infraestructura de las escuelas. Ahí es donde entra el municipio a Sí, tener una función. en realidad entra también como opción a que había una realidad. Las empresas ya no le querían fiar al Estado provincial. O sea, cuando asume el nuevo gobierno provincial, venían de la experiencia de Arcioni, ya de Bussi, que había dejado mucha obra impaga, pero después podemos cuestionar los costos de las obras, la calidad de las obras, porque hoy se están arreglando instalaciones de gas que se hicieron hace muy poquitos años. Y uno en la casa no cambia la cañería de gas cada 3 años. No. Entonces, indudablemente, además de la estafa que fue los sobreprecios, estuvo la calidad de la obra. La verdad, yo desde ATI, de mi lugar, peleé, ¿se acuerdan? El edificio de la olla, bueno, Sí. se demolió, quedó en la nada. El Estado algún día va a tener que pagar ese escándalo. Ya, no me acordaba de esa. Y el Estado somos todos No nosotros. me acordaba de esa. Bueno. No es que no me acordaba, me lo hiciste replotar al tema. No, bueno, por eso, pero digamos, podemos estar hablando ahora y sé que es un programa de radio que tiene sus tiempos. Entonces, lo que hace el municipio es ofrecerse para decir, bueno, que sea a través nuestro, nosotros nos encargamos de pagarle a las empresas, y porque ya había unas experiencias de compra de cosas que no se le querían fiar a la provincia y el municipio sí, porque en general los 8 años de Hongaratos con los que uno puede estar más o menos de acuerdo y ver las cosas feas y las cosas lindas, la realidad es que se cumplía. Entonces, bueno, se toma ese rol el municipio, que podría no haberlo tomado, podría haber dicho que siga la provincia y se arregle como pueda. También por una cuestión de pragmatismo, ¿no? Tener más cerca porque Sí, si no era como... sí, más tener el día a día, pero bueno, eso tenía algunos límites. O sea, Sí, eran se entiende. algunas cuestiones que el municipio podía hacer y otras no. Bueno,
El viernes se vota una adenda a esos convenios que amplía un poquitito las facultades de la municipalidad. Así que bueno, hay cuestiones que todas las sesiones, si uno las ve, son de interés particular, de los vecinos, de tal o cual problema. Y después siempre salen convenios, ratificaciones de convenios, cuestiones que van en el beneficio general. En las anteriores se votó la obra de agua para todo lo que es el Alto Mataderos, el barrio del Loteo de Jara, que como se lo nombra. Creemos que obviamente que son cosas que los vecinos necesitan, más allá de un montón de irregularidades. Creo que nadie vive en condiciones casi infrahumanas y sin agua porque quiera, ¿no? Si pudiera, estaría viviendo en una casa digna. Pero bueno, con todo este proceso, tratando de siempre, sesión tras sesión, ir tratando algún tema que tiene que ver con el interés general de los vecinos, algunos con grupos de vecinos y después los intereses particulares de vecinos. Eso es lo que se va tratando día a día. Y cuando vos me preguntás el rol de concejal, bueno, obviamente que antes que presidente soy concejal, es así. Rubén, ahí al principio charlabas también de las cuestiones de los roles que te toca ahí en el Consejo Deliberante. También hay una cuestión que es como la puerta vecinal, ¿no? El consejo que ustedes, o por ser una ciudad chica, el vecino y la vecina también van a hacer, ustedes llevan un relevamiento por ahí personal, esas inquietudes, necesidades que tiene el vecino de pie, ¿no? El que le llega hasta este lugar. Sin entrar en las cuestiones más macro de las necesidades, las urgencias, los requerimientos, ¿cuáles creen que son ahí el pulso ese político que te permite escuchar, que son las más urgentes de este momento? Que te llegan a vos, ¿no? Sí, yo creo particularmente que viene la mayoría de las cuestiones derivadas de la falta de trabajo. Me parece que es fundamental porque derivan todo eso. Alguien que tenga un trabajo mejor pago, peor pago, Ordenador. Es ordenador de una sociedad, pero además nadie va a ir a solicitar cosas que por ahí son insólitas teniendo un ingreso mínimo. Pero además, como vos decís, ordenador de la familia, ordenador del núcleo social. Una persona sin trabajo, bueno, probablemente termine tomando actitudes que con un trabajo no las tomaría, digo, a nivel familiar, a nivel social. Entonces, la verdad es que he acompañado las decisiones que ha tomado el intendente con respecto al tema de inversiones, que fuimos muy criticados por algunos espacios, que hoy haya gente de la construcción que durante los últimos años no tuvo trabajo porque la provincia, por esto de las peleas de que era otro signo político, ¿se acuerdan? En la época de Arcioni, cuando hubo obras, es que no las recibió por una cuestión netamente partidaria, porque además no sé si partidaria, no sé de qué partido de Arcioni hoy, así que ni siquiera partidaria, digo, por intereses particulares políticos, es que él se quedó sin obra pública. De hecho, veíamos pasar los camiones de adoquines y en Esquel no se adoquinaba una cuadra, porque Vialidad Provincial no hacía convenio con Esquel. Entonces digo, hoy detrás de cada adoquín que se pone, cada ladrillo que se apila o que un loteo o lo que haya, genera trabajo genuino. Genuino, en blanco, bien pago. Porque Esquel tuvo una matriz durante mucho tiempo mayoritariamente de empleo público y que funcionó en algún momento. Después se empezaron a deteriorar los ingresos tanto de nación, de provincia, como de municipios, que la verdad que yo como trabajador público lo observo ya desde hace por lo menos 3 años, que fue cuando se empezaron a planchar los sueldos provinciales y bueno, hasta se dejaron de pagar en algún momento, ¿no? Y bueno, eso generó una falta de movimiento en la ciudad, porque el empleado público, que con él y la esposa siendo empleados públicos, o uno público y uno empleado de comercio, podían pagar a alguien que les ayudara en la casa, alguien que les ayudara con la crianza de un hijo, o servicios en particular, bueno, al verse achicados sus ingresos, indudablemente lo primero que hacen es tratar de achicar ese nivel, de ese abanico de trabajo formal, a veces un tanto menos formal, pero que le permitía a la familia tener ingresos. Bueno, hoy hay que ir por el sueldo de la actividad privada, que digamos, más allá de que uno esté más o menos de acuerdo con qué actividad se hace o qué actividad no, mientras que sea lícita, tenga el aval, porque no hablemos de actividades que no tengan el aval social, y que a futuro además, que no sea solo la obra y mañana esa gente se queda sin trabajo. Sostenible. Probablemente cuando un hotel de 4 o 5 estrellas
termine la obra, la gente de la obra se va a pasar a lo mejor a otra obra, pero va a ingresar un montón de gente que va a ser la que va a trabajar en un hotel. Y además, bueno, Esquel, si se define turístico y no minero, que aclaro, estoy por el no a la mina desde los inicios, obviamente tenemos que tejer una estructura económica que le permita al pueblo vivir. Me parece que lo turístico, yo desde La Hoya, como trabajador de La Hoya, peleé mucho porque eso fuese así, y siempre faltaba un nivel, que era el de 4 o 5 estrellas, que no va a fundir al que tiene un complejo de cabañas o un hotel de 2 estrellas, porque la gente que viene a un 5 estrellas probablemente no venga a un 2 estrellas. Así que creo que es ampliar el abanico, creo que es tener más actores para poder presionar el final de la obra de un aeropuerto que quedó inconclusa hace 3 años. Que cada vez que hablamos del 4 tema años. me da esta vergüenza porque también en los medios repetimos y repetimos y repetimos cuando vuelve a empezar la obra, cuando vuelve a empezar la obra. Bueno, ahora los últimos anuncios que hubo hace 2 meses, que estaba sentado en la mesa la gente del ORNA, la gente de aeropuertos, el gobernador y el intendente en el aeropuerto, se dijo que apenas termina el invierno, se comienza con el proceso de licitación otra vez para terminar el proyecto original de la obra. Que la verdad, cuando se suspendió, me acuerdo el primer año del gobierno de Alberto Fernández, un diputado nacional de la cordillera dice, no, porque la empresa tiene muchas irregularidades, por eso paramos la obra. Al mismo tiempo que esa empresa se iba a trabajar en el aeropuerto de La Pampa. Claro. Entonces digo, por ahí lleva mucho tiempo revisar cada cuestión, pero a mí me gusta por ahí hacer una trazabilidad, porque si no, todos los días nos renovamos y decimos una cosa nueva. Y la verdad es tratar de por ahí poner blanco sobre negro, ¿por qué estamos acá? ¿Y qué podemos hacer para cambiar? ¿No? Yo creo que con más actores en el turismo, creo que quien venga e invierta en un hotel de 4 estrellas sí va a presionar junto a todo el pueblo para que esa obra se termine. Creo que, perdón, hay parte de la crítica tenía que ver no con los hoteles en sí, o bueno, algunas cuestiones, pero más que nada con los beneficios que le otorgaban, ¿no? Creo que ese fue el punto central. Obviamente. Yo recuerdo siempre porque viví de chico en Esquel, y me acuerdo cuando el frigorífico y Texcom trabajaban a full, digamos, y generaban mucho empleo, y bueno, eran actividades subsidiadas. Estaban en el marco de un régimen de promoción provincial que les permitía lavar acá telas, y bueno, en el caso del frigorífico, el empresario de ese momento, Hachimobi, hacía uso de un programa de beneficios que todas las provincias los tienen. O sea, en diferentes actividades y por tiempos determinados. Después, algunas provincias obviamente hacen de eso algún otro tipo de negocio, como lo tenemos hoy en el sur, pero bueno, también uno tiene que ver qué tipo de actividades se desarrollaría en el sur si no estuviese ese beneficio. Después, obviamente, que hay que averiguar los pormenores de la actividad, de cada actividad, y que lo que se haga en serio. Porque me acuerdo cuando una presidenta decía, ¿por qué estos celulares están fabricados en Argentina? Y lo único que hacía era encastrarse una parte con otra. Y esos mismos empresarios hoy siguen, digamos, han pasado gobiernos de diferentes banderas políticas y esos esquemas siguen. Entonces, bueno, me parece que por lo menos hasta donde yo pude analizar y con la gente con la que hablé, porque uno por ahí no tiene el conocimiento pleno de las actividades, es virtuoso y está siendo virtuoso hoy. En un terreno privado de una persona de Esquel que nadie cuestiona, digamos. Tenía ese terreno, decidió venderlo, decidió lotearlo, digamos, porque tampoco nos olvidemos de que hay un hotel que se está construyendo en este momento y después hay 100 terrenos que se están de dimensiones determinadas, con un lugar que la idea de ellos es vender un lugar natural. Por ahí la preocupación era la intervención que se iba a tener de la laguna. Bueno, ellos están vendiendo eso, están vendiendo un ambiente natural. Me parece muy difícil que después vayan a tirar la cloaca a la laguna, ¿no? No, se me ocurre, digo, no sé si es tan difícil porque pasa en Bariloche, o sea, hay cosas Bueno, digamos, que obviamente que no es que solo le corresponde al Estado o solamente a la empresa, nosotros como ciudadanos también aportamos. Digo, tampoco es que bueno, es lógica la preocupación. decía un expresidente, las personas somos buenas, si nos controlan somos mejores. Ese es un rol indelegable del Estado. Y Bariloche, Perfecto. yo me acuerdo, bueno, uno va a Bariloche y la verdad, si uno va por 2 días es hermoso. Cuando uno empieza a ver, ¿se acuerdan cuando entrábamos con el humo, 100%, con el humo de la quema del basural? Tremendo. El lago, que cuando uno sabe y lo mira desde el mirador de Cerro Otto, veía los manchones grises de la cloaca. Cuando uno veía, yo me acuerdo,
cuando yo me oponía a la privatización de la olla, pero no oponerme No, pues por más entiendo. Estado o menos Estado. No, yo creía en la posibilidad de alguna sociedad mixta entre el Estado y un privado. O sea, creía que teníamos que hablarlo al tema. Y hablábamos de lo que hacía la misma empresa en Bariloche, porque no era que uno lo decía de adelantado o de adivino. Yo no pedía que me creyeran a mí. Lo que decía es que viéramos cómo estaban desarrollándose en Bariloche. Pero bueno, hay gente que hoy todavía sigue diciendo, porque Bariloche esto, porque Bariloche el otro, porque queremos ser como Bariloche. Y la verdad, en particular, cada ciudad tiene su Total. característica. Cuando uno pasa por el Parque Industrial de Bariloche, tecnológico industrial, obviamente que dice, aunque sea 5 empresas de estas en Esquel, serían mágicas. Pero tenemos que tener en cuenta que es una ciudad que nos cuadruplica la cantidad de habitantes, que tiene 36 vuelos por día y los Y tiene tenemos la oportunidad todavía, estamos a tiempo de darle el perfil que el queremos. perfil que queremos. Hoy a Bariloche se le complica y creo que va por un buen camino en diversificar su economía en todo lo que es conocimiento, porque hoy se ha hecho un polo tecnológico, gracias bueno, al Balseiro y gracias a todo eso, de empresas que tienen mucho que ver con el conocimiento, y está bien que así sea, y ojalá nosotros podamos ir en esa línea, Sí, ojalá podamos ir en esa línea, porque tenemos características que en otro lado no hay. Ahora, está claro que va a ser muy difícil si seguimos teniendo un vuelo por día. total. Pero más allá de que la empresa sea pública o privada, que el avión venga y nos cobre 1 peso o 2 pesos, la idea es que haya servicio, que la gente pueda viajar, porque todos decimos queremos más vuelos. Bueno, sí, tiene que volar más gente. Hoy, por las comunicaciones, por la posibilidad de trabajo online, que eso cuando hablamos de la bisagra que estamos viviendo hoy, que alguien pueda trabajar sentado desde acá para el mundo, o que pueda ir una vez por semana a una reunión en Buenos Aires, tomarse un avión, como hace mucha gente en Total. Bariloche, trabaja toda la semana en Bariloche y a lo mejor una vez cada 10 o 15 días se toma un vuelo, hace una reunión en Buenos Aires y La vuelve. transformación de las vacaciones, ahora que son de 2, 3 días, las separas ahí, tenés Sí. Por ahí, eso ¿no? Hace fin de semana largo, tú metés ahí hay un cambio gigante, yo Es más, en creo. este momento no estás hablando con nosotros, somos IAs que están acá frente a vos. No, pero a ver, yo no le temo a todo lo que sea adelanto. Obviamente que es complejo. Mi hija estuvo 3 años trabajando para una empresa asiática que hace tiras cómics. eh, Por favor, ¿Qué, ¿está acá perdón? ella? sí, ahora en Buenos Aires, pero Webtoon es una plataforma que es la dueña hasta donde sé, de WhatsApp Asia. Hacemos un paréntesis. ¿Va a venir ella o viene cada Sí, tanto? pero no quiere mucho hablar del Oh, tema. porque no, nos copa Guárdame, invitar a los guárdame el chicos y teléfono. chicas. Pero bueno, después les Qué paso el Por link favor. para que genia, lo vean. sí. Esa tira terminó, fueron 80 capítulos de una historia dibujada, creada y escrita por ella. Y lo hizo desde Buenos Aires, No, desde muy acá, bien. íbamos, donde había conectividad, seguía trabajando. Padeció hace 2 años atrás el tener que irse a la casa de alguien en particular para poder enviar, porque obviamente estas empresas no admiten de que uno no les envíe el trabajo No, porque por no tiene internet. Para que no internet. tengo señal, aguantame un Claro, cachito, me estoy claro, no lo acomodando. admiten. Si la presentación no se hace a la hora que corresponde, no pagan. Esa es la realidad. Literal. Y bueno, desde esa experiencia, obviamente que después fue traumático lo de la fibra óptica, Sí. todo tiene, a mí me gustaría que las cosas sean diferentes, pero veamos el resultado final. Hoy está una empresa que con desprolijidades, y fuimos todos críticos de eso, instaló la fibra óptica en Esquel. Las empresas chicas que hoy están con la posibilidad de alquilar fibra a la empresa que se hizo cargo que adquirió el Canal 4 ahora, que se está entendiendo, no sé si lo han visto, Ujú. por toda la ciudad. Sí. Y bueno, ojalá sea virtuoso para todos. Hoy muchos de Esquel tenemos la conectividad que nos merecemos al precio justo. Y bueno, y eso lo que hace es agrandar el abanico, pero también, como vos decías, ¿qué tipo de Esquel queremos? Hay Para mí lo gente más que, importante es que todavía estamos a tiempo bueno, de... yo digo, hay gente que todavía protesta porque para un colectivo de turistas en el centro. Yo digo, está bien porque el tránsito, obviamente que un colectivo lo impide. Ahora, bajan 50 personas dispuestas a gastar plata en Esquel y llevarse solo una foto y un buen recuerdo. Nada más que eso. No nos roban nada, no se llevan Hay un club de nada. los quejeros, siempre va a haber un club de los No, quejeros. por eso digo, falta la apertura de, bueno, de algunos actores que también son, en algunos casos, los que definen el comercio de Esquel por diferentes factores. Entonces digo, me parece que estamos ante una bisagra de tiempo que tarde o temprano
digamos, el que reniegue de eso, y a mí hay un montón de cosas que no me gustan, eso, y casi tecnofóbico. Ahora no puedo Me renegar pasa algo parecido. Soy el del... Primitive Mateos, Sí, pero yo, lo uso. claro, porque, bueno, es así, son los nuevos tiempos. A mí por ahí me duele esto, yo sé que se extiende la No, nota, no, pero no, No, tranqui, tengo una pregunta tranqui. más. por ejemplo, digo, ¿viste cuando alguien habla con alguna persona mucho más joven o alguien que tiene muy claro el tema tecnológico y lo hacen sentir a uno que es casi un Tan primate? real, sí. Ahora digo, todo lo que uno sabe de cuestiones eléctricas, técnicas, de un vehículo que se para y uno lo puede arreglar, y el tipo, por en general, el súper tecnológico, ¿Te quedaste sin auto? solo hace eso. Porque yo me acuerdo un día, hace un corte de luz que hubo hace unos años por una nevada, acá en Esquel, y mis hijas dicen, papá, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a tener internet. Le digo, no, no vamos a tener calefacción, porque los radiadores, hay una bombita eléctrica que es la que Sí. bombea el agua caliente. Entonces digo, es un poco de todo. Obviamente que estos cambios tan abruptos llevan, ¿no?, a que quedemos en algunos casos descolgados de la palmera, pero bueno, creo que todo se arregla, volvemos al origen, dialogando. No hay otra forma. Mira, me viene como anillo al dedo la mención que hiciste sobre que hay dificultades, como que hay distintos intereses y a veces hace que los propios vecinos frenen, ¿no? Cuestiones y no, tengo una que lo hablé con todos los concejales en realidad que vinieron porque me preocupa un montón, que tiene que ver con los espacios culturales o los espacios que brindan música. Estuve investigando un poco sobre algunas ordenanzas que hay que tienen que ver con el límite de decibeles. Entiendo que hay muchos vecinos o que muchas cuestiones, muchos bares han tenido un montón de dificultades con los vecinos porque se pone esa ordenanza en juego y no se puede tocar ni una batería. Y entiendo, por supuesto, que es sumamente válido que haya vecinos que digan, che, yo no quiero que haya música a las 4 de la mañana al lado de mi casa, pero también estamos en una ciudad turística que tiene que empezar a tener algunas otras cuestiones, por lo menos verlas y debatirlas. Bueno, y una es esta, ¿no? Porque los espacios culturales están condenados entonces a estar súper lejos con lo difícil que es. Sí, sí. Y bueno, sí, sí, ese es un tema que ustedes Mira, tienen ahí. hoy a la mañana, al mediodía, estuvimos hasta Sí. la 1:30 de la tarde, el bloque, hablando con la gente que está armando las modificaciones del código de planeamiento, Ujú. que realmente es apasionante, que es lo lindo del consejo, ¿no? Que uno se junte con gente que entiende más que uno sobre un tema, uno aprende, pero todos tenemos algo para aportar. Y que es de la zonificación. O sea, hoy en Ujú. Esquel tenemos un galpón al lado de una casa, al lado Claro. lo que fue un taller mecánico históricamente, porque esa familia vivió de eso. Y así, bueno, fue una ciudad chica y que nadie pensaba en tener un parque industrial a 10 kilómetros de Esquel Claro. o a 15 kilómetros de Esquel. Hoy, por suerte, ya están disponibles los terrenos. Ahora, uno no puede de un día para el otro decir, se van todos de acá, porque No, no, eso no, tiene un claro. costo, eso tiene un montón de condicionamientos. Y dentro de eso viene lo que vos decís, el tema de los ruidos molestos. Yo vivo al lado de un gimnasio y te puedo asegurar que a las 7 de la mañana escuchar música y pesas caídas en el piso de gran peso los felicito, porque creo que hay alguna fuerza sobrenatural que acerca un gimnasio hacia mi casa para tentarme y no lo logra, pero la realidad es que es un trabajo que hay que hacer y como vos decís, cada cosa favorece a uno y perjudica a otro. Entonces, creo Ceder de que un lado y del otro un poco, ¿no? creo que el Claro. rol del consejo, y ahí es donde a mí, a lo mejor me lo tomo con mucha responsabilidad, ¿no? Pero me parece apasionante escuchar a las partes. Uno no tiene la verdad, porque después el que va a padecer los ruidos o no va a ser esa persona. Total. Entonces digo, ir poniéndose en diferentes lugares. Nosotros hemos hecho bastante por los espacios culturales, no los bares, sino los espacios culturales. Hemos sacado ordenanzas en las que se Ujú. las exime, o sea, obviamente impulsar todo lo que sea. Instamos a los locales que tienen ruidos molestos, bueno, a la insonorización, a ir tratando de... Había un local que hacía recitales y, bueno, lindaba los fondos con una clínica y obviamente alguien está con descanso y otro tocando música. Claro. Pero también sacamos hace unos meses la ordenanza de ruidos molestos, que recibimos muchos insultos por ese tema, Pero no los pero escuchamos. Porque estaba en vigencia la Pero, ordenanza de ruido no, molesto. pero bueno, lo Ah, un que, lo chiste, un chiste. que, lo que hace desde nuestro punto de vista, a ver, a mí me encantan los autos,
Me No, encantan. bueno, pero Ahora, pero justo ahí no hay necesidad de tener bueno, un escape que suene, alguien no digamos. puede, porque a él se le ocurra a las 3 de la mañana salir a dar una vuelta en moto, despertar a un pueblo entero. No puede, pero porque son cuestiones de convivencia. Y hay ciudades más grandes a las que uno va y en los centros es imposible hablar. No, tremendo. Uno se sienta a tomar un café y es imposible hablar por la cantidad de vehículos con escapes libres y es una locura, digamos, estamos retrocediendo en lo que es la convivencia Mínima, mínima, base. mínima. Claro, porque lo digo yo, es lo mismo que si a mí se me ocurre, no sé, tocar un trombón y salgo todos los días a las 3 de la mañana a tocar un trombón. ¿Te La verdad imaginas que el presidente del ¿Cómo acaso Consejo Deliberante? no, pero la verdad que es una locura. Y bueno, cuando uno, me acuerdo que para esta ordenanza citamos a los clubes de vehículos especiales y eso, y uno en un momento, uno de los que participaba, dice, bueno, yo tengo un auto, pero que si anda a 2000 revoluciones no hace ruido, empieza a hacer ruido después a las 2500 y que esto y que lo otro. Dice, y la verdad que mi mamá estaba internada en el hospital la semana pasada, y se era imposible que pegara un ojo con los ruidos de la gente que subía y bajaba porque se escuchaban la subida de los vehículos por la 25 y de las motos. Entonces digo, bueno, pero yo ando a menos de 2000 vueltas, es contrafáctico, Total. es contrafáctico. Entonces digo, hay cuestiones que obviamente que son antipáticas. Me acuerdo cuando votamos la alcoholemia cero. Mis propios amigos íbamos a un asado, te imaginás lo bien que la pasábamos, ¿eh? Hoy yo creo que ya la minoría es la que discute, porque además también tomó conciencia que si una persona alcoholizada maneja, te choca, más allá de que te arruine la familia, ¿no? Pero si te producen algún daño material, los seguros no te van a cubrir. Entonces hay mucha gente que defendía el que algunos se tomara un vasito y manejara, hasta que un día lo chocó alguien con alcoholizado y el seguro no le pagó, o bueno, como pasó en Esquel, pibes que arruinaran su vida, chocando, lo vemos todos los fines de semana, la mayoría de los accidentes de los sábados, de los viernes, eso tienen que ver directamente con consumo de alcohol. Bien, vos Para finalizar, saltamos acá Yo de... podría estar hablando todo el No, día. pero vamos a meter No hay más, problema. más seguido. Te hago un paréntesis así, porque después te voy a preguntar de música, ¿no? ¿Vinilos tenés aunque sea uno en tu casa? No, no porque, bueno, no, Ah, mirá, pues si no te invitamos a la hora vinilo que tenemos los miércoles acá. Pero vamos pensando. Después te vamos a preguntar de música. tengo que revolver, capaz que sí. Te hago un salto así grande. capaz que sí, dijo, ¿no? Ah, Sí, bueno. sí, sí, Le vamos a puede tener que ser. recordar que Puede ser que revuelva. sí. ¿Podés sí, pedir sí. a algún amigo mío o No, venía no, acá a la Discoteca tenía Nacional? igual que CDs, tenía cantidades, pero viste que uno va Acá un vecino o vecina de Esquel viene los miércoles con sus vinilos y hacemos la excusa de hablar de música un poquito y más, hablamos ¿no? un poco de todo. ¿Cómo ves hablo o pongo con el centro de la atención el tema del diálogo, ¿no? ¿Cómo ves lo que está sucediendo a nivel nacional? Presidente de todos y de todos los argentinos y argentinas, ¿ves que lleva adelante esta cuestión del diálogo? ¿Está ejerciendo? No, de hecho, no. Digo, hay veces que uno necesita referencias, ¿no? Referencias. No, yo digo, entender en principio que uno es presidente de todos. Cuando uno gana, vas a ser presidente de todos, no es presidente de un espacio. No es representante del Estado. Yo me acuerdo cuando a nosotros, a los radicales en particular, que no sé qué hacía del encono al ataque de tratarnos de viejos meados. Recordá. Claro. Pero también hemos tenido, o sea, venimos Sí, no me de quiero. un proceso de estratos desde hace mucho tiempo. Coincido con lo que decís. Y todo es por la falta de diálogo. Pero, Cuando uno cree que tiene una verdad casi absoluta, y bueno, termina chocándola. ¿qué podemos hacer digamos, pensando, nosotros como vecinos vecinas tenemos una función, un montón de veces, o en lo particular he hecho autocríticas de un montón de cosas, ¿no? Desde la comunicación. Cada vecino tendrá su propia responsabilidad y vos decís desde el mundo de la política, ¿cuál sería? Sí. Porque más diálogo, ¿no? Más diálogo. Pero ¿cómo podemos avanzar? Por lo que decís ahí, ¿no? La política y el propio digamos, se supone que tiene que tener algún tipo de responsabilidad en la construcción de la opinión pública y tiene un lugar particular en esa construcción. Entonces, y no juego con que la chicana esté, esa es una parte del juego también, pero la violencia por ahí. Bueno, por eso me refería a lo de hoy a la mañana. Una cuestión es la chicana y que es válida, y esto es política. Le hace Uno no puede llorisquear porque alguien le haga una chicana política porque uno hace política. Claro. Ahora, ya cuando se pasa al insulto y al destrato, bueno, ya cambian las cuestiones. Y yo creo que el presidente es especialista en esto. ¿Pero por qué? Porque indudablemente hay una sociedad, una gran parte de la sociedad que consume eso.
Yo hoy puedo escribir en mi estado de WhatsApp o donde sea un montón de cosas que yo creo que son buenas para la sociedad y hablar de principios y hablar de un montón de cosas. Yo puse ayer en el estado, ya te repito, no soy un católico practicante, pero puse un mensaje en mi estado por la muerte del Papa, porque a ver, es argentino, es el líder de la iglesia más grande del mundo, lo hemos visto interactuar en procesos bélicos, en cuestiones humanitarias. Se pone complejo ese asunto ahora, ¿eh? No, bueno, pero digo, y recibí críticas diciendo, ¿por qué pones eso? Yo digo, de gente que a lo mejor no me lo esperaba, Ya. de gente que hasta hace a lo mejor algunos años practicaba el diálogo y la política. Pero sí tiene Y que ver creo con... que estamos cada vez más encerrados y parece que cuando más nos golpean, más nos encerramos, en vez de decir, no, muchachos, o sea, no es por acá porque en algún momento nos van a venir a golpear. Abramos el juego y veamos, por ejemplo, fracasamos. Los que hacemos política, la política vieja, si se quiere, fracasamos en esta instancia. ¿Por qué? Y porque seguimos, obviamente, apostando a ecuaciones que no están funcionando. Hoy el joven pretende otra cosa, pretende un título en WhatsApp o en Instagram o en lo que sea, y un título. Y si es insulto, mejor, se consume más, porque si uno dice algo lindo, tiene 10 reproducciones, y si alguien putea a Milei va a tener 100.000 reproducciones. Entonces, como todos ven cuántas reproducciones tiene tu publicación, bueno, nos movemos en el día a día y por eso y sin pensar qué va a pasar la semana que viene. Es solo lo inmediato. Y al presidente le funcionó. Él todos los días está con un mensaje nuevo, cuando más agresivo mejor, y bueno, y hasta ahora le funciona. Rubén, vamos como a todos los invitados e invitadas. ¿Qué está sonando en el playlist musical del día? ¿En tu lista o en la mía? No, mira, vine en auto de viaje ayer antes de ayer y ayer, todo el camino desde Buenos Aires hasta acá. Venía con mi padre de 82 años, así que venimos escuchando tango, un poco de jazz, un poco de Los Redondos y los chalchaleros que se filtraban, así que soy de todo eso. Vas a tener que venir la hora de vinilo entonces con Soy niños ahí, de, ¿eh? la verdad, la única música que no comparto, pero a lo mejor es por una cuestión etaria, y me hago cargo de eso porque digo, a mi abuelo no le gustaba la música que escuchaba mi padre, a mi padre no le gustaba la música que escucho yo y a mí no me gusta por la que escuchan algunos jóvenes. Por suerte mis hijas zafaron porque tienen 24 y 26 años y escuchan la música más vieja. No entiendo la música hoy con la deformación del idioma y yo digo, por un lado se pelea por sacar a la mujer del lugar de objeto y de que el macho pueda hacer lo que quiera, y por otro lado uno escucha que sos mía, te mato, te hago lo que quiero, en un idioma totalmente deformado. Entonces no comparto ni el mensaje, ni la forma en la que lo cantan, pero puede ser un poco también de mezcla de la edad y como tantos otros temas que no estoy comprendiendo porque ya estoy grande. Queda pendiente para lo de tu hija, nos fascina. Ya Sí, ahora fuera de aire nos les mando encanta eso, fuera de aire. Soy muy fan de las mangas, así que. No, y Sí, aparte sí, que laburan de acá, ¿viste? sí, y Es bueno, que él tiene que ir por ese y camino. ahora Como, presentó, hace 15 días presentó otro, porque si quieren se los cuento. El sistema es así. Se presenta en esa plataforma un formato de historieta gratis. Vos lo presentás y lo vas poniendo gratis, un capítulo por semana, de 40 cuadros. Depende de la cantidad de seguidores que tengas. Cuando pasás los 150.000 seguidores, y si a ellos les parece, te Es contratan. como una especie de crowdfunding, pero Pero en tiempo real. Claro. Vos podés estar 8 meses subiendo tu publicación Y nada. y si no llegás, estarás trabajando gratis. Ahora, si obviamente cuando ellos te llaman, mi hija estuvo casi 3 años trabajando, un contrato obviamente de 36 hojas en inglés, pero los tipos cumplieron hasta la última letra. Y ahora presentó uno, pero en inglés. O sea, ya no en castellano, sino en inglés también. Una historia muy rara, después les dejo el link para Muy que... rara, dice. No, muy rara porque te digo, y por ahí hablo como padre, y perdónenme, en la historia que les voy a pasar el link ahora, y si quieren, obviamente, después lo pueden publicar, porque Sí, nos encantaría. No, vamos se a trataba intentar. de una historia de jóvenes que se sentían atraídos por manchas en la piel. Porque, digamos, uno no explica hoy por qué le atrae a alguien o se siente atraído por alguien y que coincida que las dos personas se atraen. Bueno, en esta historia eran que hay manchas, cada uno tiene manchas en la piel, en las que, bueno, reaccionan de una manera o de otra hasta que encontrás si se quiere, a la persona con la mancha correcta.
¿De dónde sacó esa historia? Muy No, bueno. no me lo preguntes, pero bueno, son 80 capítulos y una historia apasionante. Qué bueno. ¿Te sentiste cómodo? Muy, muy cómodo, por supuesto. ¿Podrán venir más concejales entonces que decirle, anímense, que tuvimos bombones de chocolate, esto que estamos viendo acá? Muy rico, sí, todo muy rico. No, pero la verdad que no sé si has invitado a alguno de nuestro bloque. No, todavía no Sí, este el año año. pasado Ah, sí. no, pero Sí, sí, a sí. mí nunca me habían invitado Mirá. y de hecho la primera vez que me invitan, obviamente estoy, pero además, así me sienta incómodo, es parte de mi función. Contar lo que se está haciendo, debo contarlo. Así que, pero no, me sentí muy, muy cómodo y obviamente a gusto y puedo estar todo el día hablando. Muchas gracias. Un placer, Gracias. Rubén. Bueno, pasó por Aristoracia otro concejal de nuestra ciudad y presidente, en este caso del órgano, Rubén Álvarez. Gracias por pasar por Aristoracia.